cuando tú estás distraída, te desenfocas de lo que realmente es importante. Si las cosas no son así y empezamos a ponerle atención a ese fuego, ¿cuántas nos ha pasado esto, verdad? Estamos ahí caminando por la calle y ¡pum! Pegamos en algún bosque. Bueno, yo espero que no le haya pasado tan así, ¿verdad? Pero sí, yo creo que muchas a veces caminamos por la calle o vamos un poco distraídas, de pronto el pito de un auto o de pronto alguien que nos grita o algo que pasa y nos desenfoca totalmente, ¿verdad? De lo que estamos haciendo. O sea, venimos distraídas. Y la distracción, pues, es algo que nos sucede a muchos. Hoy yo quiero hablarles acerca de esto. No te distraigas, no te distraigas. Y como decía Du, posiblemente viene a la mente muchos temas acerca de esto, mucho que decir, ¿verdad? Más hoy en día con el celular, que uno se distrae, que va en el carro y de pronto también, ¿verdad? Uno ahí manejando y con el teléfono, un mal hábito, por supuesto, ¿verdad? Pero que a veces tiende a suceder y por supuesto es muy, muy peligroso, que puede ocasionar un accidente. Pero hoy no quiero hablar acerca exactamente de esto, ¿verdad? Bueno, porque hay distracciones que al fin y al cabo, pues también son buenas, ¿verdad? Por ejemplo, si uno quisiera irse a tomar un cafecito con una amiga, distraerse de tanta rutina que uno tiene diariamente, ir y verse una peli, ¿verdad? Una película con los chicos ahí, que están ahí de pijamada, entonces uno se sienta con ellos a ver una película. Son tipo de distracciones un poco sanas, ¿verdad? O un poco divertidas, pero hay que entender una cosa, que la distracción es eso, precisamente. La distracción es apartarte del enfoque principal. O sea, cuando tú estás distraída, te desenfocas de lo que realmente es importante. Te desenfocas por un momento de aquello por lo cual te estás dando la tarea, estás haciendo el esfuerzo, te propusiste una meta, te propusiste un objetivo. Entonces, cuando te distraes, te vas de un lado, te enfocas totalmente de lo que estás haciendo. Y pues, en realidad, pues, lamentablemente, Satanás utiliza las estrategias de la distracción para nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes hoy, cómo Satanás, cómo el enemigo utiliza la distracción en nuestra vida como una estrategia para desviarnos de los propósitos que Dios tiene para nosotros. Y yo sé que muchas quizás hemos tenido ese momento de distracción y quizás hoy vamos a hablar acerca de esto, especialmente de cómo el enemigo trata de desviarnos, trata de que nosotros nos concentremos en otras cosas, que tomemos importancia en otras cosas y dejemos a un lado el objetivo principal por el cual Dios nos ha traído a este mundo, cuál es mi propósito, cuál es la razón por la cual yo estoy aquí en este lugar. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes esto y principalmente quiero hablarles acerca de un pasaje bíblico en Efesios capítulo 6, de versículo 16 específicamente. Es en este pasaje habla prácticamente de lo que es la armadura del cristiano, la armadura de Dios. Y dice en el versículo de Efesios 6:16, en esta versión de Nueva Versión Internacional, dice: además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. En todo este pasaje de Efesios, ¿verdad? Así haciendo como un poquito de estudio, el apóstol Pablo está hablando acerca especialmente de una batalla espiritual que nosotros como cristianos estamos constantemente batallando, ¿verdad? Desde el momento que usted recibió a Jesús en su corazón, desde el momento que usted abrió su corazón para ser un hijo de Dios, desde ese momento empezamos una batalla espiritual contra el enemigo que quiere desviarnos de los propósitos y de los planes que Dios tiene para nosotros.
Entonces, por eso es tan importante entender que Dios nos ha dotado a nosotros, o nos ha capacitado, nos ha dado herramientas para poder enfrentar contra esas batallas que el enemigo nos ha dado, nos tiene contra nosotros. Pero hoy no quiero hablarles de toda la armadura, porque si no nos vamos a llevar mucho tiempo aquí. Hoy quiero hablar especialmente acerca de esta pieza que se llama el escudo de la fe. Y cuando hablamos acerca de esta pieza, especialmente del escudo de la fe, bueno, para mí personalmente, cuando yo estuve estudiando este pasaje y vi cada pieza, fue algo extraordinario, el escudo de la fe especialmente, ¿verdad? Hay una palabra que el apóstol Pablo dice, dice, sobre todas las cosas, además de tener todas las demás piezas que menciona ahí, pero sobre todo, no se te olvides, ¿cómo decirle? No se te olvide esta pieza que es importantísima. Levanta el escudo de la fe. Y ahí da detalles, porque él dice, para detener las flechas encendidas del diablo. Ahora, por supuesto, vamos a hablar un poquito acerca de qué era el escudo. Y el escudo, el tiempo, bueno, Pablo estaba encarcelado ahí, ¿verdad? Precisamente en el pretorio con soldados romanos, y él estaba tal vez usando esta ilustración de un soldado romano, de la armadura de un soldado romano, para explicarnos exactamente acerca de estas batallas. Pero es interesante hablar acerca del escudo, porque el escudo era una pieza, no tal vez como la que nosotros a veces vemos, ¿verdad? Como una pieza redonda, chiquitita ahí, ¿verdad? No, era una pieza grande, de hecho, se medía más o menos como 1 metro, era rectangular y un poquito dobladita, ¿verdad? A los lados, ovalada a los lados. Y esta pieza también eran 2 tablas que estaban revestidas de lienzo y también estaban revestidas de pieles. Ellas tenían cruzado como un hierro, como un tipo de metal, que permitía que también al avanzar los soldados podían atacar también al enemigo. Pero lo interesante de esto era cómo el escudo era tan grande que él podía, un soldado agachado, totalmente protegerse de todos los ataques o de todas las flechas que venían sobre él. Entonces, un soldado, si se quería proteger, se agachaba y todo su cuerpo se protegía de las flechas o del ataque del enemigo, ¿verdad? Esto me hace pensar a mí definitivamente que como nosotros como cristianos, como soldados de Dios que somos, tenemos ese escudo. Y el escudo no es solamente que nos protege una parte de nosotros, el escudo nos protege totalmente. Todo yo me protejo de las flechas, de los dardos que el enemigo envía hacia mí, ¿verdad? Ahora, cuando se hacían estas luchas entre el ejército romano, ellos tenían una estrategia que le llamaban la formación tortuga. No sé si algunos han visto tal vez algunos documentales de estos, pero en la formación tortuga ellos se unían, se apilaban todos muy cerquita, muy cerquita el uno al otro, iban todos muy cerca y cuerpo contra cuerpo, espalda contra espalda, ellos usaban sus escudos, los levantaban hacia arriba, formaban como una caparazón que totalmente protegía todo el cuerpo y el ejército de cualquier ataque que el enemigo estaba tirando hacia ellos, especialmente de un tipo de ataque que usaba el enemigo, que eran las flechas encendidas. Y estas flechas, ellas eran como tipo jabalinas, qué sé yo, como esas flechas que se lanzan en los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Como un tipo de jabalina, como un tipo de dardo, que ellos en la punta las encendían con acritán y lanzaban hacia el ejército. Ahora, lo interesante que ellos hacían es que ellos tomaban ese escudo y además de que se lo ponían aquí, puede ser que entonces cuando lanzaban esos dardos encendidos, podían encender algunos lados, podían estar ahí encendiéndose entre ellos. La idea que tenían era distraer al ejército
para que ellos salieran huyendo cuando vieran el fuego, para que ellos se dispersaran y así se volvieran vulnerables y el enemigo pudiera atacarlos. Y eso es precisamente lo que el enemigo quiere de nosotros. El diablo lo que quiere, o nuestro enemigo quiere distraerte. Quiere distraerte. Y por eso nos envía esos dardos de fuego ardiente para distraernos, para que nosotros nos confundamos, para que nosotros tengamos temor, para que nosotros al vernos atacados contra el enemigo, contra esos dardos que nos está enviando, dejemos de luchar, dejemos de estar peleando contra el enemigo y salgamos huyendo, salgamos desesperados, tengamos temor. El enemigo quiere realmente distraerte a ti, quiere distraerme a mí. Y yo puedo decirles sinceramente que en estos días, en estos meses pasados, yo pude sentir cómo realmente el enemigo usó esa artimaña y bueno, sigue usando esa artimaña en mi vida, de cómo distraerme, de cómo enviar esos dardos para distraerme del objetivo principal por el cual Dios me ha llamado a mí o te ha llamado a ti. Es interesante que estos dardos o estos dardos que el enemigo manda no es para matarlos, porque ¿saben por qué no nos mata? Porque nosotros somos hijos de Dios, porque nosotros, los que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador personal, no podemos ser destruidos por el enemigo. Ya nosotros somos más que vencedores, ya nosotros hemos vencido al enemigo. Pero ¿qué sí puede hacer él? Él puede distraerte. Él te va a enviar fuegos internos, incendios en tu vida personal, incendios que te van a hacer atemorizar y que van a hacerte que no avances hacia los propósitos de Dios. Y eso es precisamente lo que en mi vida, yo les puedo decir, ha pasado o pasó en estos días, en estas semanas pasadas, donde el enemigo manda todo tipo de dardo, todo tipo de fuego, para que yo esté afanada, apagando, ¿verdad? Es como aquellos, tal vez algunos tienen la idea de aquellos, escena de los vaqueros y los indios, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando los indios me enviaban la flecha sobre los vaqueros que iban en sus caravanas y todo, y les metían en las lonas, y entonces ellos, con tal de estar apagando el fuego, se olvidaban que el enemigo estaba al frente y se olvidaban de atacar contra el enemigo porque estaban apagando el fuego. Y nosotros nos ha pasado eso a veces, que cuando el enemigo envía dardos, empezamos a apagarlos, a ocuparnos, a distraernos en esas cosas que están sucediendo y nos desenfocamos de lo que Dios tiene para mí. Nos desenfocamos del llamado que Dios tiene para mí. Nos desenfocamos del propósito que Dios tiene para mí también. Y hay muchas maneras como el enemigo utiliza esos dardos a través de diferentes situaciones que pueden suceder en mi vida. Puede ser tal vez una pérdida, alguna persona que usted perdió, un ser querido que murió. Puede ser quizás tal vez la pérdida de un trabajo, ¿por qué no? Puede ser la pérdida de un trabajo, usted se queda ahorita sin trabajo y entonces esa situación le vuelve insegura, vuelve a decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer ahora para enfrentar esta situación en mi vida? Y empieza a concentrarse en ese fuego, en ese fuego que está ahí encendido. Y empieza el miedo. ¿Cómo voy a hacer? Tengo temor. Yo no voy a poder lograr salir adelante. Si es una situación, un problema matrimonial, quizás tu matrimonio está en problemas muy serios, quizás está al borde del divorcio, quizás estás al borde de una situación difícil en tu matrimonio, enfrentando situaciones de lucha en tu pareja y empieza el miedo o aún más empiezan las dudas y quizás en mi caso muchas veces llegaba también el enemigo a decirme, pero eres hija de Dios, ¿cómo es que Dios permite eso? Pero eres una sierva de Dios, ¿por qué es que Dios
permite que pases por estas situaciones. Y ahí empieza el enemigo a enviar esos dardos, ese fuego que te hace por un momento estar distrayéndote, te hace volverte muchas veces inseguro, totalmente con ese temor, con ese terror, lleno de ansiedad, llena de inseguridad en tu vida. ¿Qué va a pasar en el futuro? Yo no sé cuál sea el fuego que el enemigo está mandando en su vida. Yo no sé cuál es el fuego que el enemigo está, o esos dardos que está mandando, pero ponga atención. A todos nos manda dardos, a todos nos manda dardos. Ponga atención en esa situación que usted está viviendo. Quizás usted dice, mira, es que tengo pleito con mi vecino, o es que tengo una situación, no me pagaron, o tengo que pagar esto y no tengo dinero. Y eso lo utiliza el enemigo entonces como un dardo para traer miedo, para traer dudas, para dudar acerca de tu propósito o aún peor todavía del amor de Dios hacia tu vida. Y a veces vienen también tipo de tentaciones donde caemos, sucumbimos al pecado y entonces viene la culpa y el enemigo empieza a decirte, ¿ya para qué? Ya le has fallado a Dios. ¿Para qué estás buscando más del Señor si eres una persona, un fracasado? Ya eres una persona que Dios no va a amar, que Dios no lo va a aceptar, y empieza esa culpa, ese desánimo, la persona empieza a apartarse, empieza a alejarse el objetivo por el cual Dios lo ha puesto aquí. Todo eso son dardos que el enemigo está enviando constantemente y que nos tiene ocupados. Ahí está usted peleando en lo interior, en su vida espiritual, en su vida emocional. Se siente agotada, se siente cansada, se levanta todos los días y la misma situación, ese mismo fuego que lo está atemorizando, que lo está intimidando, porque eso es lo que hace el enemigo. Nos intimida para que nosotros retrocedamos, para que no creamos lo que Dios nos dice en su palabra. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos levantar ese escudo. Levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Es levantar ese escudo con la fe de decir, yo creo lo que Dios dice en su palabra. Es levantarlo como hacían los soldados romanos, cubriéndome totalmente mi cuerpo y metiéndome bajo ese escudo y diciendo, yo creo lo que Dios dice en su palabra. Ahora, algo interesante en lo que hacían los soldados romanos es que cuando enviaban esos dardos encendidos, ellos cogían los escudos y los mojaban en agua. Mojaban los escudos en agua y ese escudo mojado en agua, cuando era lanzado los dardos encendidos, se apagaban cuando entraban el escudo. Nuestro escudo es un escudo de la fe. ¿Pero la fe en qué? La fe en la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice que la palabra de Dios es como el agua que purifica. Nosotros tenemos que estar sumergidos, empapados en la palabra de Dios y creerle a Dios en sus promesas. Ahora, la fe no es solamente como una fe pasiva, no es una fe donde yo digo, sí, yo creo que Dios me va a cuidar, yo creo que Dios me va a ayudar, yo creo que Dios me va a ayudar a salir de eso. Es una fe activa, es una fe que da pasos, que se mueve, es andar en fe. Y cuando pensamos en levantar el escudo de la fe, como hacían los soldados, no solamente era para detener, para que las flechas se fueran a un lado, sino también para apagarlos. Y ahí está, como ellos se armaban, como ellos se unían todos, esa formación tortuga, lo que hacía era no solamente desviar las flechas, sino apagarlas también. Cuando vengan los dardos del enemigo, tienen que apagarse cuando yo levanto ese escudo de la fe. Cuando el enemigo venga diciendo en mi vida, tú estás fracasada,
Tú no puedes, ya Dios no te ama. Recordar la palabra de Dios que dice que Él me ama, en todo tiempo te ha amado, dice el Señor. Siempre te amaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Que cuando vengan los dardos del enemigo diciéndome, ya no, tienes temor y viene el temor sobre mí, yo no voy a poder avanzar, no voy a poder hacer nada. El Señor me recuerda, yo te he dado un espíritu de poder. Yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. Es importante entonces que yo conozca la palabra de Dios. Es importante entonces que yo me empape con la palabra de Dios, porque si no, entonces, ¿cómo voy a hacer para hacerle frente? Si mi escudo es solamente de sentimientos y de emociones, que sí, que yo voy a ser positiva, que sí, que yo voy a ir adelante, que yo voy a vencer. No, el escudo es de la fe. Y esa es la particularidad de ese escudo. No es un escudo de optimismo, no es un escudo de ser positiva, no es un escudo de tener una buena autoestima, es un escudo de la fe en creerle a Dios, porque precisamente eso es la fe. Fe no es solamente algo vacío, la fe es creer en Dios. Dice ahí, la fe es actuar sabiendo que Dios está diciendo la verdad. Saber que Dios está diciendo la verdad. Hay un pasaje hermoso en Jeremías 23:19. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete y lleva a cabo lo que dice? Piensen en eso. Dios no es como nosotros, que nosotros a veces decimos, sí, mire, cuente conmigo, no se preocupe, mire, pues, y a veces, tal vez hasta de buena disposición le podemos decir a alguien, mire, si usted me necesita, cuando guste, llámeme, mire, y tal vez la persona llama a cierta hora que yo soy muy ocupada, ay, no puedo. Ya le fallamos a la persona. Pero Dios no es así. Dios lo que promete, lo cumple. Todo lo que Él dice que va a hacer, lo hace. Entonces, cuando yo actúo, cuando yo levanto el escudo de la fe, es para avanzar, no es para quedarme ahí. ¿Será que Dios me va a ayudar? Voy a estar aquí confiando, esperando que Dios me va a ayudar. No, el escudo de la fe que usaban los soldados era para avanzar. Era no solamente que ellos se quedaban ahí esperando o solamente, como diríamos nosotros, capeándonos las piedras y las lanzas y los dardos, sino avanzar. Ellos avanzaban en la formación tortuga, cuando estaban todos protegidos, avanzaban hacia adelante. No se quedaban ahí en un solo lugar. Y nosotros tenemos que avanzar también. No nos debemos de quedar en ese sentimiento de que no lo voy a lograr, con ese fuego ahí alrededor nuestro. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en un incendio. Bueno, yo no he tenido ese terror, digamos, tal vez de estar en un incendio. Sí recuerdo una vez que se quemó por acá cerca, estaba quemándose las montañas aquí cercanas de Guanacaste, y ese calor intenso que hace, aparte que es caliente aquí también, pero cuando uno está en un incendio, yo me imagino que uno está atemorizado, y en muchas ocasiones las personas se paralizan. De hecho, a veces tienen que reaccionarles y hacerles que corran, ¿verdad? Que salgan corriendo, porque la persona puede quedarse totalmente paralizada al ver el fuego alrededor de ellos. Y eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo quiere paralizarnos con todos esos dardos que nos está mandando. El enemigo quiere que nosotros nos sintamos desanimados. El enemigo quiere que no luchemos por cumplir el propósito que Dios nos está mandando hacer. Yo no sé qué te está pidiendo Dios a ti. Yo no sé cuáles, como dije, los dardos, los fuegos internos, los incendios que estás luchando en ti misma. Pero Dios te está diciendo, avanza hacia adelante. Yo te he dado un escudo de la fe. Es creerle a Dios que Él cumplirá,
que Él lo que promete lo hará, que Dios no es como nosotros, que nosotros no cumplimos, Dios sí cumple. La fe es actuar. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, en este capítulo tan conocido para nosotros como es el de Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Como comúnmente se conoce el capítulo de los héroes de la fe, y leemos cada una de las historias de estos hombres y mujeres maravillosas, y yo sé que algunos lo hemos estudiado por aparte especialmente, pero vemos estos personajes, cada uno de ellos actuó por fe, porque la fe es eso, la fe es acción. Yo no puedo decir yo tengo fe y me quedo aquí. Yo no puedo decir yo tengo fe, pero voy a esperar voy a esperar a ver si es la voluntad de Dios. Y Dios te está diciendo que lo hagas. La fe es acción. La fe es moverte hacia lo que Dios te está llamando que hagas. Aún a pesar de los dardos que el enemigo te está mandando, aún a pesar del fuego intenso que está alrededor tuyo y que estás intentando apagar, que estás luchando por apagar esos fuegos con los cuales el enemigo te está atormentando y te está enviando constantemente. Y vemos la vida, por ejemplo, de un Noé que Dios le dice, construye un arca, pero Dios ni siquiera llovía, ni siquiera había llovido, ni siquiera conocía la lluvia. Pero Noé en obediencia construyó el arca. Ese dardo quizás que el enemigo podía haberle mandado a Noé era, ay, Noé, de duda, Dios está loco. ¿Cómo se le ocurre a Dios que voy a hacer un barco si aquí ni siquiera llueve? Y quizás la gente ahí riéndose de Noé, quizás la gente burlándose de Noé, y Noé podía haber tenido ese dardo de inseguridad. Voy a quedar mal, todo el mundo se está burlando de mí, pero Dios me está pidiendo que haga un barco. Yo no sé qué te está pidiendo Dios a ti que hagas, que actúes por fe. Y tal vez estás escuchando, estás viendo los dardos de otras, que el enemigo está mandando de inseguridad o de temor. Es que si hago esto y me sale mal, es que sí, y ese es que sí, si las cosas no son así, y empezamos a ponerle atención a ese fuego y no cumplimos con lo que Dios quiere que nos hagamos. Dios quiere que actuemos, que avancemos, que levantemos nuestro escudo de la fe, que apaguemos esos dardos del enemigo, pero que avancemos. De hecho, el escudo no solamente era para protección, sino también era un arma para atacar, porque tenía incrustado en el escudo unos fieros de bronce, unas láminas de bronce, y que eso mismo hacía que tenía fuerza para poder atacar contra el enemigo. Así que no solamente era para protegerse, también era para avanzar. Eso es lo que tenemos. La fe nuestra no es solamente para protegernos contra todo ataque que el enemigo trae sobre nuestra vida. La fe también es para avanzar. Abraham fue un personaje muy especial también, que Dios le dijo a Abraham, yo quiero que te vayas de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te daré. Y Abraham no conocía, ni siquiera en ese momento conocía a Dios. Era la primera vez que Dios se le aparecía a Abraham. Pero Abraham en obediencia viajó kilómetros de distancia, dejó toda su familia, toda su riqueza, toda su tierra para ir a un lugar donde él ni siquiera conocía. Eso es actuar con base a la fe. Eso es creer a Dios, que Él va a hacer lo que ha dicho que va a hacer, porque esa es la fe. En Hebreos dice que fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, no es simplemente decir si yo voy aquí a esperar, es actuar con base a eso que Dios me está diciendo que yo voy a recibir. Tenemos todos esos ejemplos ahí. El mismo ejemplo de una Sara que ya anciana pudo recibir a su hijo. Una Rahab siendo una mujer de la calle, una mujer prostituta que tal vez podía haber creído decir, y los dardos del enemigo enviándole a Rahab diciendo, vos, ¿quién te va a fijar en vos? Si vos sos esto, si vos sos lo otro, Dios no te ama.
¿Cómo vas a pensar que Dios te va a salvar a ti? Pero Rahab actuó a pesar del fuego que había alrededor de ella, distrayéndola. A pesar de esas voces que estaban ahí distrayendo, esos dardos que estaban distrayéndola. Y es precisamente eso lo que nosotros tenemos que hacer. Tomar ese escudo y decir, no me voy a distraer más en oír y en atender ese fuego. Sí, esos fuegos son reales porque tampoco son imaginarios. No son fuegos imaginarios. Esa pérdida en tu familia, esa enfermedad que estás pasando ahorita, no es algo imaginario, es algo real. Es sentirte desgastada, es sentirte mal, es sentirte que las fuerzas de tu cuerpo se van, pero es oír la voz de Dios que te dice, toma el escudo y recuerda que yo soy tu sanador. Adelante, sigue adelante. Recuerda que yo estoy contigo. Recuerda que yo te voy a dar la victoria sobre esta enfermedad. Recuerdo que hace unos años, cuando recién estaba lo de la pandemia y me dio COVID a mí, ese temor, ese temor que todo el mundo tenía, ¿verdad? De que si nos daba COVID, pues hasta ahí llegábamos, ¿verdad? Y todo el mundo estaba con aquel miedo y bueno, todavía hay mucha gente todavía con mucho temor, ¿verdad? No lo debemos de tener, pero yo recuerdo cuando lo dio y estaba en esa situación de enfermedad, de ese dolor de cabeza, de ese cuerpo, de ese decaimiento totalmente. Y cómo, a pesar de que oraba y que oraba, Señor, sáname, sáname, por favor, sáname, y sentía como mi cuerpo todavía seguía débil, seguía todavía con mucha fiebre, con mucho dolor de cuerpo, con todas esas cosas que pasan, ¿verdad? Y los síntomas del COVID, todo esto, ¿verdad? Y, y una voz que decía, pero eres hija de Dios, ¿será que Dios no te está escuchando? ¿Será que Dios no quiere sanarte? ¿Será? Y esos son los dardos que manda el enemigo. Dardos de dudar de la bondad de Dios. Aún en esta situación recientemente que he pasado, si hay algo que el enemigo ha querido mandar en mi vida, es dudar de la bondad de Dios. ¿Cómo es posible? Si eres una hija de Dios, si eres una sierva de Dios, ¿por qué Dios permite que esta situación esté pasando? Y el enemigo quiere hacer que dudes de la bondad de Dios. Pero una vez más, es levantar ese escudo y decir, Dios es bueno porque Él me ama. Él ha dicho que siempre estará conmigo. Él ha dicho que su mano estará siempre a mi favor. Él ha dicho que Él nunca, nunca me dejará y que todo el tiempo va a ser de ayuda para mí. Es levantar ese escudo de la fe y avanzar y decir, no voy a quedarme en esta situación, voy a enfrentar ese fuego para salir adelante. Así que como cada uno de estas personas que están ahí en Hebreos 11, como decía yo, son héroes de la fe, actuaron con base a la fe, creyéndole a Dios, nosotros también tenemos que hacerlo, porque precisamente ser una persona que extingue los dardos del fuego del enemigo significa vivir con inquebrantable confianza en sus promesas. Es vivir con una inquebrantable confianza en Dios y en sus promesas. Es caminar hacia adelante de acuerdo a la verdad revelada en su palabra. Por eso es tan importante que yo pueda conocer la palabra de Dios, que yo pueda estar empapado como hacían los soldados romanos que empapaban el escudo en agua para que esos dardos de fuego que se apagaran cuando cayeran sobre esos escudos. Pero también una persona que extingue los dardos de fuego del enemigo es una persona que con su poder deja el miedo y las dudas que la pueden paralizar. Deja el miedo y las dudas que puedan paralizar. Y sobre todo, elige seguir a Dios donde quiera que esté.
y que Dios está guiando, confiando que Él se ocupará del resto de las cosas. Hay cosas que no entendemos. Dios va a tener el control de todo eso. A veces tenemos el problema que queremos controlar nosotros queremos controlar las cosas. Y es ahí donde nosotros nos desesperamos cuando vemos el fuego porque tenemos el miedo y no queremos avanzar y entonces mejor me quedo yo en mi zona de confort nada más y no quiero avanzar. Y digo, no, tal vez no voy a hacer lo que Dios me está pidiendo que haga. Pero Dios te dice, deja el miedo, deja la duda, deja de estar insegura. Yo estaré contigo siempre para ayudarte. Yo voy a estar contigo siempre. Y yo quiero decirles realmente a cada una de ustedes que no es fácil. Yo sé que no es fácil cuando uno se enfrenta a ese incendio, como dije yo, ¿verdad? Porque el enemigo lo quiere desviar a uno totalmente. Lo quiere a uno distraer del propósito por el cual Dios te ha llamado. Dios no quiere que eso suceda con tu vida. Dios quiere que te enfoques en Él, que avances hacia adelante. Avanza, sigue adelante, sigue avanzando como el soldado romano en esa formación tortuga, que avanzaban totalmente cubiertos con su coraza, con su armadura, con su escudo, totalmente cubiertos y seguros ahí, protegidos. Sabían de que de esa manera lograrían la victoria, avanzando también, no se quedaban en un solo lugar. Enfócate en Dios, no te distraigas del propósito por el cual Dios te ha traído a este lugar. No te distraigas por el propósito que Dios tiene en tu vida. A pesar de los dardos que el enemigo te está mandando, a pesar del incendio interno que está dentro de ti, que dices, yo no puedo, me siento destrozada con esta situación familiar, con esta situación en el trabajo, con esta situación económica, con esta situación mundial también. Recuerda, esos son dardos de fuego que el enemigo está mandando para distraerte. Ya no te distraigan más y enfócate en lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado un escudo de la fe. Dios te ha dado promesas fieles. Dios te ha dado un propósito en la vida. Dios te ha dado un destino, el destino que es en Él. Y no importa las cosas que hayan pasado, no importa las situaciones difíciles que hayas tenido que estar enfrentando y quizás ahorita lo estás enfrentando, Dios no te está dejando. Dios quiere que sigas adelante. Dios quiere que ponga tu mirada solamente en Él. Y es la única manera como lograremos avanzar y lograr vencer sobre el enemigo, porque eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere que nosotros nos olvidemos de que esta batalla es contra Él. El enemigo quiere que olvidemos que esta batalla es contra Él. A veces nos enfocamos en que la guerra que yo tengo es contra mi marido, que la guerra que tengo es contra mi vecino, que la guerra que tengo es contra la amiga, contra la iglesia, contra las personas. No, la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de este siglo. ¿Para qué? Para desviarnos. Eso es lo que quiere el enemigo, desviarnos del propósito de Dios. Y nos manda definitivamente a que nos armemos, a que estemos totalmente preparados, enfocados en un propósito que Dios nos ha llamado y luchemos, luchemos. Yo le digo, hermanas, ahora, no se distraigan más. Si a usted hasta este momento ha estado con un fueguito por allá o un incendio grande, porque no puede ser algo grandísimo, diga, yo ya no me voy a distraer más. De ahora en adelante me voy a enfocar en lo que Dios me ha dicho en su palabra. De ahora en adelante me voy a enfocar en las promesas verdaderas de Dios y empiece a repetir esas promesas. Recuerde las promesas que Dios le ha dado, que le ha dicho, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Recuerda esas promesas que dice el Señor, siempre estaré a tu lado para ayudarte. No temas,
¿Por qué creen ustedes que tantas veces en la Biblia se repite eso? No temas, no temas, yo estaré contigo. Porque sabemos que esos son los dardos que más envía el enemigo para que nosotros retrocedamos, para que nosotros no nos enfoquemos hacia el propósito por el cual Dios nos ha tenido acá. Y quiero realmente animarlas a que sigamos adelante. Hay una historia con la que quiero terminar y es una historia que se encuentra en Lucas capítulo 5. Creo que algunos tal vez lo hayan escuchado, pero es la historia de la pesca milagrosa que hubo, una de las tantas pescas milagrosas que habían ahí, pero Jesús estaba en la barca y le dice a Pedro, Pedro, boga mar adentro, ve a mar adentro. Y era mediodía. Pedro había pasado toda la noche ahí dándole, pescando y todo, y no había tenido ningún resultado. Y Jesús le está diciendo, un carpintero diciéndole a un experto pescador, que se meta hasta el fondo adentro en el mar, que vaya adentro al mar. En mediodía, cuando Pedro decía, pero todo el mundo sabe que a mediodía no se pesca nada, que para pescar tiene que ser de madrugada, que para pescar tiene que ser muy en la noche. Pero Pedro obedeció y le dijo, Simón Pedro, voy a leer este versículo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red. Mas en tu nombre, en tu palabra, creyendo a lo que tú me estás diciendo, yo voy a echar la red. Puede ser que has estado luchando siempre con una situación y tú dices, Señor, pero mira, me estás pidiendo que haga esto y ya estoy cansado, yo estoy cansado de luchar, ya estoy cansado y no veo resultado. Ahora dígale, Señor, pero en tu nombre voy a hacerlo otra vez. Si me lo estás pidiendo, en tu nombre lo voy a hacer. Y enfócate en eso, en la promesa de Dios. Y sabemos el resultado que hubo ahí. Una pesca tan increíble que aún ni él mismo se lo podía creer. Pero es porque él estuvo dispuesto a obedecer. Estuvo dispuesto a dar ese paso de fe. Estuvo dispuesto a tomar ese escudo, decir, no voy a darle, no voy a enfocarme nada más en el fuego, los dardos. El enemigo podría haber estado diciendo a Pedro, ay, ¿qué vas a ver este carpintero acerca de peces? Yo soy más experto. Yo tengo más experiencia, he pasado toda mi vida aquí metido en el mar y sé dónde exactamente pican los peces. Me está diciendo que vaya allá al fondo cuando yo sé que ahí no es. Y podía estarse entreteniendo entre esos incendios, esos dardos que le estaba mandando de inseguridad, de duda, de temor. En tu nombre haré eso, en tu nombre. Así que si el enemigo te has tenido entretenida en algo, con un fuego en tu vida, dígale ahora al Señor, Señor, en tu nombre voy a hacer lo que tú me pides que haga. Y ahora tomemos ese escudo y avancemos. Avancemos creyéndole a Dios. Yo quiero orar por ustedes en esta noche. Señor, en esta hora, Dios mío, te doy gracias por tu palabra que nos has dado, Dios mío. Gracias porque sabemos, Señor, definitivamente que nuestra batalla, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes, Señor. Y hoy estamos convencidos, Señor, que la lucha que tenemos contra el enemigo a veces se vuelve muy, muy fuerte. A veces estamos batallando con esos fuegos, con esos dardos encendidos que nos envía constantemente a nuestra vida. Y a veces nos sentimos agotadas, Señor. A veces sentimos que no podemos avanzar. Sentimos que el fuego es demasiado, nos atemorizamos y vemos casi imposible, Señor, seguir adelante. Pero recuérdanos, Dios mío, que tú nos has dado un escudo de la fe y que podamos levantar en el nombre de Jesús ese escudo de la fe y creer tu palabra, creer lo que tú nos dices en tu palabra y avanzar.
avanzar hacia el propósito por el cual tú nos has dado, Señor, avanzar hacia el llamado que tú nos has dado, avanzar, Señor, hacia eso que tú quieres que nosotros hagamos, como esos héroes de la fe, como un Abraham, como un Noé, como un Moisés, como una Sara, como una Rahab, como una Ruth, como una Esther. Avanzar, Señor, sin medir lo que está pasando, porque sabemos que tú estás con nosotros y que tú nos has dado ya la victoria, Señor, y que tu palabra y tus promesas son ciertas, son verdades, y que podemos estar seguros en ellas, Señor. Gracias, mi Dios. Yo pido por cada una de estas mujeres hermosas que están ahí, Señor, por cada una de ellas, por sus diferentes luchas que están pasando en esta hora, por esos diferentes fuegos internos con los que están batallando contra los que el enemigo está constantemente trayendo a sus vidas. Y ayúdalas, Señor, a que ellas tomen la decisión de decir, ya basta de distraernos, ya basta de distracción. Hoy decido levantar el escudo de la fe y apagar los dardos de fuego que envía el enemigo con la palabra tuya, Señor, con la fe en tu palabra y por fe avanzar, Señor, porque tú nos has dado la victoria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me las bendiga a todas.